Quiero comenzar con una hipótesis de base. Nos dicen los opinadores, los columnistas, los especialistas, que en las ciudades no se siente la guerra y que la gente es terriblemente apática por ello a las conversaciones de paz, a las negociaciones de paz que hay en este momento en La Habana. Yo quiero que veamos este cuadro con el que quiero comenzar la charla. Esta es la evolución de la población en Bogotá, que tenía un poco menos de 100.000 habitantes en 1900 y que para 2005 tiene casi 7 millones de habitantes. Es decir, la ciudad creció 70 veces en menos de 100 años. Esta ciudad se multiplicó por 70 en menos de 100 años. Y esa gente no llegó con la cigüeña de Estrasburgo. La gente llegó a Bogotá porque llegó desplazada por la violencia del campo. Entonces todos aquellos que piensen que la guerra no tiene nada que ver con Bogotá, lo único que tienen que hacer es mirar este cuadro. 1946, Ospina Pérez, el comienzo de la violencia partidaria que obviamente se multiplicó después del 9 de abril del 48. Fíjense cómo del 51 al 64 la población se multiplicó casi por 4. ¿De dónde salió esa gente? No eran migrantes alemanes, ni italianos, ni irlandeses. Todos nosotros somos hijos de campesinos que vinieron aquí huyendo de la violencia de los campos porque sus tierras les fueron arrebatadas. Es decir, que esta ciudad es el resultado del conflicto armado. Si no lo vemos así 50 años después, pues entonces tenemos un grave problema de memoria. La guerra nos hizo a nosotros, la guerra hizo esta ciudad. Esta ciudad es una ciudad de campesinos desplazados por la violencia. Entonces eso era lo primero que quería dejar perfectamente claro. Cuando los medios nos quieren convencer que la guerra no es aquí, sino es en la vereda de Buenos Aires del Cauca, o en el Catatumbo, con lo del helicóptero, o con los atentados a la red eléctrica en el Putumayo, o en el Caquetá, no, la guerra somos nosotros. Nosotros somos los hijos de 50 años de guerra. Nosotros somos los hijos de millones de desplazados de la guerra. Entonces, se acordarán ustedes de este acontecimiento del cual hubo un noticiero. El noticiero suramericano del 12 de octubre de 1961 narró este intento de este teniente Alberto Sandales Campuzano de irse con toda su guarnición militar del Cantón Norte, en la séptima con 106, donde había 140 hombres, para unirse, parece, a Tulio Bayer, que era una de las expresiones de la guerrilla que había en ese momento todavía en el llano. Por supuesto que ya la gran desmovilización de las guerrillas liberales había tenido lugar con Rojas Pinilla, con la entrega de Guadalupe Salcedo, que ya había sido asesinado para entonces en Puente Aranda, en Bogotá, y nos siguen diciendo no, que Bogotá no tiene nada que ver con la guerra. A Guadalupe Salcedo lo mataron en Bogotá, no lo mataron en la vereda de Buenos Aires del Cauca, lo mataron aquí. Y después de eso tuvo lugar este acontecimiento con el cual de alguna manera comienzan los años 60. Alberto Sandales Campuzano, que trató de fugarse 5 veces, sobre el cual hay un excelente libro de Pedro Clavertelles, que seguramente ustedes se encuentran leyendo en el cuarto piso, viene aquí casi todos los días, que se llama Rebelde hasta morir, Vida, Milagros y Fugas de Alberto Sandales Campuzano. Este señor, que era un militar rojas pinillista, que participó del intento de golpe de Estado de 1961, si no estoy mal, del mes de marzo. De hecho, Sandales era el encargado de secuestrar a Alberto Lleras Camargo. Estuvo preso en varias partes, y uno de esos lugares de reclusión fue la guarnición del Cantón Norte, donde por el poder de su verbo convenció a los 140 soldados que había ido a irse con él al monte. Los agarraron en Gachetá,
después del río Guavio, y hasta ahí llegó el intento. Revés Pizarro coordinó la acción, y como Sendales Campuzano durante el bombardeo de la Fuerza Aérea cayó al río Guavio, estaba gravemente herido, y el que tuvo que lidiar la entrega fue este teniente que se llamaba Escobar. Este es el fotógrafo del tiempo que fotografió en directo cómo las tropas lo asesinan delante de su lente. También estaba ahí el operador cinematográfico Horacio Posada, que filmó el evento y lo mandó esa misma noche en el vuelo de Braniff a Nueva York, y gracias a que United International Press, la UE News, era el agente, el corresponsal internacional del noticiero suramericano, esas imágenes se convirtieron en uno de los hitos noticiosos de 1961. ¿Alguien sabía de esto? Bueno, esa es la libertad de prensa que hay en Colombia. Este es el señor que mataron en directo. Así comenzó los años 60. Los años 60 comenzaron con el estado de sitio, pero como Bogotá no tiene nada que ver con el conflicto armado, veamos esta otra imagen. Efraín González, que fue uno de los miembros más destacados de la chuladita conservadora, ¿cierto? Instrumentalizada por Ospina, la policía política del Partido Conservador. Se acordarán, entre otros, de la masacre de Puente Nacional en Santander. Efraín González, después de haber prestado leales servicios, obviamente tenía que ser asesinado. En ese operativo estuvo el que después fue candidato a la presidencia, un militar retirado. También, pero estuvo otro, Matallana, pero también estuvo Pizarro, que suena, Bedoya, exactamente. Bedoya estuvo en este operativo del barrio San José, que duró 10 horas. Barrio San José, en el sur de Bogotá, un operativo que duró 10 horas y en el cual Efraín González fue capaz de asesinar a 5 militares, a pesar de que estaba rodeado por todas partes. Y los más veteranos de entre ustedes se acordarán del famoso grafiti de aquel entonces, en el que la gente decía en las calles y casi se les vuela el tipo, ¿no? Adelante. Aquí está. Yo vi caer a González, combate en barrio al sur de Bogotá, cayó el bandolero. Adelante. Aquí está. Orden de Matallana. Qué buena memoria la del señor ahí atrás. 10 horas duró ese combate. Esto no fue en la vereda de Buenos Aires del Cauca, fue en un barrio de Bogotá. Entonces, como no vamos a hablar de los episodios armados en la ciudad, que fueron muchos, el asesinato obviamente de Guadalupe Salcedo, la toma de la Embajada de la República Dominicana, el robo de la espada de la hacienda, de la Quinta de Bolívar, entre muchísimos otros acontecimientos, nos vamos a centrar esencialmente en 3 o 4 expresiones de los movimientos sociales que están conectadas las unas con las otras. Primero, la lucha por la vivienda. Segundo, la lucha por el empleo. Tercero, la lucha por el estudio. Y cuarto, la lucha por la participación política, lo cual nos va a llevar a la suma de esos 4 factores para llegar a la concatenación de los movimientos sociales de los años 70, que, como todos ustedes saben, fue el paro nacional del 18 de septiembre de 1977. Bien, entonces, sigue. Quiero que veamos esta foto que resume muy bien el fenómeno del que estamos hablando. Entonces, como nosotros o nuestros abuelos no llegaron a la cigüeña de Estrasburgo, sino que migraron del campo, esto fue exactamente lo que pasó. Migraron a la periferia y lo que eran cerros se fueron
paulatinamente convirtiendo en veredas, y esas veredas se fueron paulatinamente convirtiendo en barrios, y esos barrios se fueron paulatinamente convirtiendo en sectores habitacionales. Una toma un poco más de cerca, vemos como el páramo no va retrocediendo solamente por los cultivos de papa, como dicen algunos, ¿cierto? Sino que obviamente tuvo que ser habitado por los nuevos bogotanos, que además tuvieron que echar mano del empleo que ofrecía la ciudad. Y esta ciudad no era Sao Paulo, gran centro industrial y febril, no era Buenos Aires, era una ciudad preindustrial con muy poco trabajo que ofrecer. Y lo interesante es que el trabajo que tenía para ofrecer estaba en el sector que todavía sigue jalonando la economía de esta ciudad, que es el sector de la construcción. Entonces la gente que no tenía dónde vivir se empleaba haciendo los ladrillos o los tubos o las tejas o los edificios de los demás, ¿cierto? Entonces fíjense cómo los barrios se conectan con los lugares que son canteras o que son utilizados para las chircaleras, de las cuales ya hablaremos, alrededor de estas incipientes expresiones de la industria, en este caso la fábrica de tubos Moore. Esta foto es de Jorge Silva, que todos ustedes conocen. Hubo una retrospectiva fotográfica de Jorge Silva en esta biblioteca en el 2008-2009 sobre la obra fotográfica de Jorge Silva. Todos ustedes saben que además de ser director de fotografía y haber hecho por lo menos 7 películas en 16 milímetros con su compañera Marta Rodríguez, también hacía estudios fotográficos ampliamente documentados de todos los entornos que ellos decidían filmar. Estas fotos son el apoyo de la obra Chircales, que comenzó sus primeras filmaciones de ensayos en 1963 y que luego hizo el seguimiento de la familia que veremos a continuación a partir del 66 hasta el 71. Como unos parajes que eran más bien para monos se van transformando en las goteras de la ciudad por el fenómeno de la migración incontenible desde los campos que triplicó, cuartuplicó, quintuplicó la población de las ciudades en muy poco tiempo. Bien, entonces en este escenario vemos cómo van surgiendo expresiones preindustriales que ojalá fueran autogestionadas. Todos los que conozcan la localidad de Tunjuelito o la de Rafael Uribe, el barrio Molinos, por ejemplo, sabrán que todos esos terrenos eran propiedad de los grandes terratenientes urbanos, como por ejemplo la familia Pardo, que creo está conectada con el actual candidato a la alcaldía, ¿cierto? La hacienda Los Molinos, que fue subdividida en lotes, donde llegaban estas familias del campo, ¿cierto?, a subarrendar la división en lotes de estas haciendas para ser explotados a través de figuras completamente ajenas a la promesa de modernidad que supuestamente tenían que entregar las ciudades y la proletarización de los migrantes campesinos, que fue lo que obviamente sucedió en todas las grandes ciudades de la Revolución Industrial. Bien, esta foto está en este momento en la exposición del segundo piso de la Casa Republicana, que se llama Autorretrato como obra de artista. Autorretrato como obra, ¿cómo qué? Como cara de artista, sí, curada por Santiago Rueda y basada en el libro que hizo, en el estudio que hizo sobre la fotografía en Colombia en los años 70. Esta fotografía es de Óscar Monsalve. Ustedes ven como, una vez más, el paisaje
es completamente transformado por las necesidades de urbanización de la ciudad, pero no de los nuevos migrantes, sino de los migrantes de la ciudad de la que no nos ocuparemos, que es la del centro del poder. Bien, aquí está una vez más la fábrica y la forma en cómo los barrios se van tejiendo alrededor de las fuentes de trabajo, como es normal en cualquier periferia de cualquier ciudad. La llamarán cinturones obreros en Santiago de Chile, la llamarán banlieue en París. Toda la, digamos, la estructura habitacional crece y se desarrolla en función del empleo, pero como ustedes lo pueden ver, aquí el empleo es más bien inexistente. Y vemos como esto, que fue lo que teníamos como herencia de paisaje hace 2 siglos, se va convirtiendo en esto. Pero no necesariamente por la acción migratoria de los campesinos, sino por las necesidades de este tipo de industria. Una vez más, aquí un acercamiento un poco mayor. Aquí se ven todas las distintas componentes de esta industria y vamos viendo cómo barrios que comenzaron por un piso, en algunas partes ya van teniendo 2 y 3 pisos. Una de las fuentes que consulté fue Bogotá en Común, que fue un esfuerzo del Departamento de Acción Comunal de la Alcaldía de Bogotá en el 98-99 de recuperar memoria local en Bogotá a través de unos ensayos, de unos premios sobre ensayos. Y una de las cosas que sale de estas narraciones de la identidad barrial en Bogotá es el esfuerzo que hace una generación por levantar un piso. Es decir, que si aquí hay 3 pisos, es muy posible que aquí haya ya 3 generaciones de migrantes. Ustedes lo ven en barrios que vamos a ver a continuación, como el Policarpas de la Barrieta. Poco a poco la infraestructura va llegando, pero todo esto en relación a las fuentes de empleo, los nuevos proyectos de vivienda van apareciendo. No sé si reconocieron el sector, esto es en Cristóbal. ¿Sí lo reconocieron? Alrededor más o menos de la calle 11 Sur, más o menos. Hace unos 50 años este era el aspecto que tenía un lugar que ahora es densamente poblado, que en ese momento era periferia y que hace muchísimo tiempo dejó de ser periferia. Bien, una vez más, se confunden entonces la necesidad habitacional con la necesidad laboral y lo que antiguamente fueron montañas se convierten en canteras que obviamente tienen dueño. No vayan a pensar que esto es una cooperativa. Bien, esta foto también es de Jorge Silva, tomada en Ciudad Bolívar, y es bastante interesante porque aquí vemos el centro de la polis y vemos su periferia, las vías de acceso, y todavía en los años 70 lugares que no han sido habitados. Para los que quieran ver un poco cómo todo esto se fue urbanizando, no es más que vayan a ver Ella de Lidia Estela Gómez, filmada en Ciudad Bolívar, para que vean que en este momento no hay absolutamente ninguna disposición de terrenos y que todo ha sido ampliamente habitado. Bien, una vez más, la transformación del paisaje a través de la mano de obra y a través del trabajo. Entonces, aquí los 3 elementos, el agua, la tierra y obviamente el fuego de los hornos, sin el cual no se podrían hacer los ladrillos. Aquí estamos frente a una familia de chircaleros. Si ustedes vieron Chircales, la obra de Jorge Silva y Marta Rodríguez, del 66-71, pues obviamente sabrán que estamos hablando de la familia Castañeda, la de estos migrantes del campo que venían de Boyacá, que llegaron a una parte de esta hacienda, los molinos de la familia Pardo, que fueron explotados durante varios años hasta que finalmente fueron ya no desterrados, sino expulsados, o hay otro término jurídico para esto, no desterrados, sino desalojados
desalojados. Bien, aquí Jorge Silva documentó todas las distintas fases de este trabajo semiurbano, semirural, que no es totalmente, que no está completamente integrado al tejido de la urbe, pero que tampoco hace parte del campo y que de todas formas es preindustrial. Los molinos para extraer el barro, la forma en cómo el barro se va disponiendo para hacer los bloques, toda la distinta división del trabajo entre hombres y mujeres y niños, algunos trabajos, los de mayor fuerza, realizados por los hombres, los de mayor precisión realizados por las mujeres y obviamente también por los niños. Aquí los ladrillos van o vienen de los hornos. Aquellos que les guste la fotografía bogotana sabrán que Miguel Ángel Rojas, gran fotógrafo de teatros bogotanos en los 70s, también tiene muchas fotos muy interesantes de los hornos en Bogotá. Hace poco una retrospectiva de fotografía colombiana en el Museo de Arte del Banco de la República, en el que esas fotos estaban, desgraciadamente no las pude conseguir en formato PDF. Aquí está uno de los pequeños Castañeda y atrás un paisaje completamente transformado. La más chiquita, escondiéndose entre un panorama en el que la vida sigue. Si vieron Chircales, que dura 42 minutos en su versión final, se acordarán que uno de los capítulos principales es la primera comunión de Leonor Castañeda, que ustedes están viendo ahí. O sea, lo importante de esta charla era ponerle nombre y apellido a los miles de anónimos, a los millones de anónimos que componen justamente la expresión de los movimientos sociales en esta ciudad. El patriarca Castañeda, que además, como ustedes pudieron apreciar en la película, tenía gravísimos problemas de alcoholismo, y en el fondo la ciudad. Bien, este tipo de vivienda popular, desarrollada en estas parcelas de las grandes haciendas de los propietarios del suelo urbano, obviamente reproducía un modelo habitacional rural, ¿cierto? Y no diremos nunca lo suficientemente la gran herencia de la cultura campesina que esta ciudad tiene todavía. Si se pudieron dar cuenta, nuestra charla comenzó en la montaña y 11 de 20 localidades bogotanas están ligadas directamente a las montañas. De esas 11, 8 todavía tienen veredas, ¿cierto? Nosotros somos una ciudad de campesinos. Que no lo queramos aceptar es otra cosa. Y aquí, finalmente, después de haber explotado la parcela durante una cierta cantidad de años, después de haber votado por aquellos que disponía el dueño de la tierra, que es la primera secuencia de la película Chircales, finalmente la familia Castañeda es desalojada, desterrada por segunda vez del lugar en el que trabajó y en el que habitó durante el tiempo en el que nacieron 12 hijos. 12 hijos. Bien. Esta es la revista alternativa. Obviamente no estamos frente a un fenómeno que atañe solamente a una familia. Ya se acordarán que en la película de Silva y Marta, Gerard Restrepo decía que aquellos que decían que en Colombia había una gran concentración de tierra estaban terriblemente desinformados, ¿cierto? Pues bien, parece que en la revista alternativa sí estaban bien informados. Esta es otra familia y como bien lo señala el título del artículo, se trata de un oficio familiar en el que los derechos de los niños, entre muchas otras cosas, están completamente vulnerados. Esta es una fila de niños, de familias que tal vez están esperando comprar cocinol
al fondo, una vez más, una chircalera, es decir, lo que comenzaron siendo algunas familias en algunas parcelas, en el lapso de pocos años se convirtió en un problema absolutamente fuera de control. Bien, ese era el caso de los desalojos, pero también está el caso de las supuestas invasiones. Y esta es una de las más importantes de la historia de los barrios populares en Bogotá, que fue la fundación del barrio Policarpa Salabarrieta, ¿cierto? De la actual localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá. El barrio fue fundado el 1 de abril de 1961 en lotes aledaños al Hospital San Juan de Dios. Si no estoy mal, creo que esos lotes eran propiedad de la Universidad Nacional. Me corregirán aquí los que vivieron esa época que yo no viví. Bien. Bueno, correcto. Hay un libro muy interesante escrito hace dos años por la profesora María Eugenia Naranjo de la Universidad Nacional, que se llama Policarpa Salabarrieta 50 años. Se los recomiendo. Es un libro muy documentado al respecto, y a pesar de haber sido fundado en una noche en 1961 con personas, con campesinos que venían desterrados del Tolima, llegó una segunda ola de migrantes campesinos también del Tolima en abril de 1966, y el 8 de abril de 1966, el famosísimo Viernes Santo Sangriento, hubo un enfrentamiento prominente entre la policía y los habitantes del barrio, que no huyeron al enfrentamiento. Aquí ustedes los ven lanzando piedras y enfrentándose a la policía. Hubo incendios de casas, y como lo muestra, me pareció muy interesante porque era el Viernes Santo, y en el mismo periódico El Espectador, en un lado ustedes tienen la nota del asalto policíaco y al otro lado tienen el de la Pasión de Cristo, en algún lugar de Latinoamérica o de las Filipinas, algún lugar de la cristiandad mundial, y al lado obviamente la película en El Dorado, que era el cine que quedaba en la 17 entre cuarta y quinta. Ahora creo que se llama EXI. ¿Es el auditorio EXI? ¿Sí? Bien, antes era el cine El Dorado, que después de pasar las películas piadosas se convirtió en un cine porno. Aquí está, 3 muertos por invasión de Policarpa. De esos 3 muertos, 2 fueron niños, y este habitante del barrio, que se llama Luis Alberto Vega, que ahora es el nombre del barrio que está en el Bosque Calderón, atrás de la Universidad Manuela Beltrán. Barrio en el cual en 1986 el grupo Cine Mujer hizo una película que se llama, ¿cómo es que se llama? De Clara Riascos, sobre el mal de ojo, una vez más, la herencia campesina. Sobre una niña migrante de Boyacá que tenía mal de ojo, entonces era rechazada por la comunidad. 3 muertos por invasión en el Policarpa. Aquí están los resultados de la batalla campal. Les puede sorprender, pero este es El Espacio. Este es el diario El Espacio, que era otra cosa muy distinta a lo que es hoy en día. El diario El Espacio, en los años 60, llenaba justamente los espacios que El Tiempo y El Espectador no se atrevían a llenar. El mayor cubrimiento del asalto policial al barrio Policarpa Salabarrieta lo hizo el diario El Espacio. Ni siquiera salió en El Tiempo. Y en El Espectador sí salió, pero el mayor despliegue periodístico salió en El Espacio. Como los habitantes ya sabían cuál era la estrategia policial, las nuevas casas eran portátiles. Entonces, cuando llegaban las hordas policiales que llegaron a caballo, llegaron a pie con radiopatrullas, aquí está una escena del enfrentamiento, pues entonces la gente se llevaba a sus casas a hombro, a sabiendas de que las iban a incendiar y que las iban a destruir. Diego León Giraldo
el cineasta colombiano, filmó estos acontecimientos y de hecho fue una película que circuló mucho en auditorios universitarios en los años 60 que se llamaba así, Viernes Santo en el Policarpa. Entonces, aquí está la imagen del entierro de Luis Alberto Vega, que fue una de las víctimas. Ahí está, el espacio. Las autoridades controlan el orden público en la capital. Controlan por cuánto tiempo y controlan cómo y para qué. Porque el problema de fondo seguía sin estar resuelto. Había cientos de miles de campesinos que llegaban a la ciudad y cuando se empoderaban en los terrenos, eso era considerado un acto de invasión. Y obviamente era tratado en consecuencia desde un punto de vista militar. Bien, no solamente había enfrentamientos de barrios enteros, no solamente había desalojos de familias, sino también había desalojos de inquilinatos. Tal vez el más famoso de los años 70 fue este desalojo de lo que se conoció como la Casona. ¿Alguien ha oído hablar de este acontecimiento? Fue un acontecimiento que marcó la opinión pública en el 76. De hecho, Jorge Silva estaba preparando con Juan José Bejarano, otro cinematografista, una película que se llamaba La Casona, que desgraciadamente no concluyó. Estas fotos son de una persona que trabajaba con Jorge Silva que se llamaba Alejandro Hernández, y esta fue la intervención policial en el inquilinato de La Casona, que también tuvo una víctima, que fue este peladito que ustedes ven aquí, que se llamaba Fernando Osorio. Esta es la mamá de Fernando Osorio. Aquí está Fernando Osorio, detalles del desalojo policial. Este es Fernando Osorio, era un niño de 9 años, siendo dejado por 1, 2, 3 policías. Esta foto un poco más de cerca de la revista Alternativa, si no estoy mal creo que el reportaje fue de Arturo Alape. Y finalmente matan al niño. Asesinaron a Fernando Osorio y ni siquiera dejaron a la mamá enterrarlo tranquilamente. También la fueron a joder al entierro. Este es el entierro de Fernando Osorio en 1976, cubierto por la revista Alternativa. Este es el artículo La verdadera muerte de Fernando Osorio. 0 pollitos en El Tiempo y 0 pollitos en El Espectador. Para entonces el espacio ya era otra cosa. En los 70 ya el espacio no fue lo que fue en los 60. Bien, lo que ustedes ahora conocen como la Circunvalar fue uno de los grandes proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo para Bogotá en los años 70 y se hizo a punta de tumbar barrios populares. Señores, y aquí está el artículo con desalojos, arranca la avenida de los Cerros y la lucha que se organizó para postergar la tumbada y el desalojo de esos barrios tuvo tanta repercusión que inclusive otros movimientos sociales como el indígena campesino de la ANUC vino a Bogotá para apoyar este despliegue de organización popular en contra de la destrucción de los barrios de los centro orientales o centro sur orientales de la ciudad de Bogotá para el trazado de la actual avenida Circunvalar. Esta foto habla por sí misma. Esta es una publicidad política pagada en la revista Alternativa, donde habla justamente de toda la operación financiera apoyada por el BID para desterrar o para desalojar a todas estas familias, y esta es una de varias fotos de varias manifestaciones de organizaciones barriales en contra de la expulsión de esos habitantes de esos barrios, esencialmente de la actual localidad de Santa Fe. También de la Candelaria, porque el barrio Egipto sufrió una parte, el barrio Belén sufrió una parte, pero los barrios que más sufrieron son los barrios que están del barrio Egipto y Belén hacia el sur.
trazado que además nunca se terminó. Bien. Rebeldía en los cerros, y no era solamente en el centro oriente de la ciudad. Esta también fue una lucha popular que hubo en contra de los desalojos en el barrio de Vitelma, que era un poco, o más bien, mucho más al sur de la ciudad. Es decir, puede que las viviendas no tuvieran todas las características que debe tener una vivienda digna como derecho fundamental de las personas, lo cual no impidió que la gente se organizara para conquistar aquello que no les era dado por el Estado. Esto me parece muy interesante porque parte de este barrio todavía existe. La Universidad Javeriana, que se fue ampliando sobre lo que antes se llamaba Cerro Colorado. Algunos de ustedes que conocen la historia de Bogotá sabrán que fue el lugar donde un par de militantes anarquistas hicieron el intento de asesinato contra el presidente Rafael Reyes. ¿Conocen esas fotos? ¿Conocen las fotos de los dos perpetradores que fueron fusilados, donde ahora es la Universidad Javeriana de la 45 a la 39 sobre la séptima, Barrio Colorado? Pues en la parte de la 45, arriba de la séptima, justo al lado de la Universidad Javeriana, todavía hay una cuadrita de barrio popular que Jesus and Company todavía no ha podido comprar. Y desplegaron todo esto para sacarlos. Desalojo frustrado a espaldas de la Javeriana. Una vez más, la avenida Circunvalar estaba dentro de ese cálculo. Esto es en Bosa y en Soacha, otro enfrentamiento entre la comunidad y la policía, en este caso por la cuestión del predial. Si ustedes creen que las manifestaciones por la valorización comenzaron con este alcalde, se equivocan, señores. El inconformismo por la valorización y la pregunta clave de a quién le beneficia comenzó hace mucho tiempo y en los barrios populares. Esta es una de muchas posibles escenas que también se reproducen, por ejemplo, en un sector que vimos en las fotografías del inicio, que es Usme, que era esencialmente una localidad campesina en los años 20, 30, 40, pero que se fue transformando gracias a la migración campesina a las ciudades. Una vez más, en el barrio Holanda, el contraste entre la basura y el alcantarillado, y obviamente la revista alternativa que no podía dejar pasar una, Salud, Educación y Techo, López cumple. Aquí está el punto fundamental. Estos son, en el fondo, los grandes beneficiados de la valorización. Ya para entonces, en los 60s y 70s, uno de los grandes temas del impacto del crecimiento urbano en Bogotá eran las urbanizaciones piratas, de personas que luego fueron concejales, como este señor Forero Fetecua, ¿cierto? Concejal de Bogotá en los años 80 y 90, creo que el señor murió, ¿no? Recientemente. Bueno, era uno de los grandes industriales de este tipo de expresiones de la plusvalía urbana alrededor de las urbanizaciones piratas. Entonces, los urbanizadores piratas son concejales, pero aquellos que se toman lotes para exigir su derecho a la vivienda son invasores. Bien. Primer gran movimiento social, entonces, la cuestión de los barrios. Pero como los barrios la gente tiene que trabajar, eso necesariamente nos lleva a la conquista del trabajo y obviamente de las huelgas. Yo quise centrarme sobre todo en aquellos procesos que tenían que ver con la construcción de vivienda. Con la construcción de vivienda que no era para uno, sino para los otros. De hecho, si les interesa, hay una película clave para el asunto que se llama Raíces de Piedra,
de José María Arzuaga en 1962. Fue un cineasta español que vivió en Colombia mucho tiempo, murió en Colombia también, y su película Raíces de Piedra, digamos, es una versión bondadosa del análisis de las chircaleras, desnudada, digamos, en su estructura por la película de Jorge Silva y Marta Rodríguez. Huelga en el sector de la construcción. Si reconocen esta estructura, sabrán que estamos viendo la construcción del edificio de la Contraloría en la 18 con décima. Bien, hubo toda una serie de huelgas en el sector de los cementos, que estaba obviamente muy ligado al mundo político antes de que existiera una marca como Argos. Lo que hoy en día son edificios de estrato 6 en la 134 con séptima, anteriormente eran lotes de Cemento Samper, y los más veteranos entre ustedes se acordarán que había un cable por encima, que había un cable que pasaba con los vagones metálicos llevando y trayendo el material de la cementera que quedaba de lado y lado de la carrera séptima no lejos de la cual pasaba el trolley, en el cual me da la impresión que estas tres últimas filas de público no montaron por edad. Muchos de nosotros sí, con una excepción aquí, nosotros sí conocimos el trolley, que era público y que funcionaba muy bien. Cementeros, ¿qué dice aquí? ¿Ante qué? Frente a la telaraña del poder, checha. Bien. Hubo varias huelgas en el sector de los cementos, y obviamente López Miquelsen no solo tenía intereses por hacer las carreteras que iban al llano donde tenía tierra, también tenía acciones en esta, que si no estoy mal creo que es Ladrillos Mur. 6 meses en paro en la fábrica Ladrillos Mur. Los cementeros luchan en bloque, muy buen título. Aquí está, Cemento Samper. Entonces aquellos que migraron del campo para llegar a las ciudades consiguieron trabajo construyendo las casas que ellos nunca tendrán. Ah, bueno, aquí dice Cementos Diamante, ¿no? Yo no sé si Diamante ya existe. 40 días de huelga. ¿Esta dónde es? Aquí, la carestía, que era uno de los temas fundamentales del mandato caro, como le decían no el mandato claro, sino el mandato caro Y obviamente, ¿dónde podían encontrar trabajo las mujeres? Pues en las textileras, y también hubo un movimiento muy fuerte en las textileras, y muy particularmente en esta empresa de Vanitex. Verán cómo los íconos obreros se van reencauchando de país en país. Aquellos que conozcan un poco la historia se acordarán que esto era uno de los afiches con los que se celebraba no solamente el 1 de mayo en la Unión Soviética, sino también se hacía el llamamiento a movilización de las tropas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Esto es como el equivalente soviético al I want you for US Army, ¿cierto? Bien, entonces aquí está los obreros de la construcción en plena acción, y las centrales de la época, la CSTC del Partido Comunista, que ya no existe, la UTC del Partido Conservador, la CTC del Partido Liberal, y la CGT, que era un ensayo que venía como de la socialdemocracia, pero que tenía también sectores, sí, había como varios sectores ahí detrás. Y obviamente quien dice luchas sindicales dice también 1 de mayo. No quise hacer mucho énfasis en el 1 de mayo, pero sepan los más jóvenes entre ustedes que en los años 60 y 70 una movilización unitaria de las centrales sindicales para el 1 de mayo era imposible. Cada central sindical hacía su 1 de mayo en un lugar diferente.
fuera en la Jiménez con Séptima, fuera en el Parque Nacional, fuera en la Plaza de Bolívar, pero nunca conjuntamente a pesar del clamor del momento. Aquí está una celebración del 1 de mayo con mariachis y todo. Este pollo es porque así le decían a Alfonso López, el pollo López. Aquí hay un pollo colgado. El pollo colgado, ¿qué? Simboliza la carestía, dice aquí. El gobierno. Bueno, bloque socialista, también estaban los de la Cuarta Internacional en el asunto. Estaban como todas las distintas expresiones de la izquierda y aquí está, digamos, la transformación de la consigna oficial, que era la del mandato claro. Se supone que Alfonso López Michelsen tenía un mandato claro que fue convertido en mandato caro. 0-2 porque el 14 de noviembre del 77, después del paro nacional, el paro nacional 18 de septiembre, pero después hubo una jornada en noviembre del 77 también muy fuerte, muy fuerte. Ese final de año, el último trimestre del 77 fue realmente de mucha agitación, de movilizaciones sociales, y me pareció muy interesante ver cómo la gente realmente estaba completamente movilizada en pro de los derechos laborales. Una vez más, reencauche de las simbologías de las luchas obreras. Algunos de ustedes aquí habrán reconocido este ícono que hacía parte de los afiches callejeros en mayo del 68 en el barrio latino de París, y que después circuló en muchísimas otras partes. Aunque la fábrica de Sofasa era en Boyacá, me pareció lo suficientemente interesante desde el punto de vista gráfico, la recuperación de esos íconos gráficos de la lucha obrera, como para ponerlo en esta exposición. Bien, aquí no sé por qué se me pasó, pero la cita es de Camilo Torres, por la unidad sindical. Hay que poner el acento en lo que nos une y no en lo que nos divide, que le da el paso a la tercera expresión de los movimientos sociales en esta ciudad, que obviamente es el movimiento estudiantil. Siguiente, por favor. Habrán reconocido uno de los números del periódico Frente Unido, que se creó justamente para el Frente Unido del Pueblo, aquella plataforma política que giraba en torno a la figura de Camilo Torres Restrepo y en la que muchos sectores convergieron. Y una de las cuestiones fundamentales del momento era si participar o no en las elecciones, y si la acción política necesariamente tenía que ser una acción electoral. Era una de las preguntas del movimiento social del momento, y Camilo Torres era uno de los grandes exponentes de la no participación en las elecciones, y en este número del semanario Frente Unido, que tuvo 13 números, de agosto a noviembre de 1965, comenzó costando 40 centavos y subió a $1. Aquí explica las razones por las cuales no había que ir a las elecciones, y obviamente el artículo es firmado por Camilo Torres. Aquí está el número 9, $1. Cada número traía un mensaje a un sector de la población. Hubo un mensaje a los cristianos, hubo un mensaje a los desempleados, hubo un mensaje a los militares, hubo un mensaje a los comunistas, hubo un mensaje a los no alineados. En fin, cada uno de los números de Frente Unido traía un mensaje que era el editorial de fondo del semanario, y este era tal vez el más importante porque era el público cautivo, de alguna manera, que estaba detrás de un proyecto político como el Frente Unido, que nació en la Universidad Nacional de Colombia alrededor de organizaciones estudiantiles como la FUN, Federación Universitaria Nacional. Bien, esta foto
me parece muy interesante porque es poco conocida, es muy poco conocida y la tomó la persona, el fotógrafo a quien le hacen en este momento una retrospectiva en la biblioteca, que es Hernán Díaz. Hernán Díaz tomó esta fotografía, en este momento, enfrente de la hemeroteca, en el segundo piso, hay una muy interesante exposición fotográfica sobre Hernán Díaz, más bien centrada como en los talleres de los artistas o en las personalidades políticas, pero esta es una foto justamente que personaliza muy bien una de las grandes contradicciones del momento. Por un lado, el padre Camilo Torres Restrepo, representante del establecimiento que en un cierto momento de su evolución política pasa al bando de enfrente y justamente se ve enfrentado de tú a tú y de frente a frente con las fuerzas policiales. Esta foto seguramente es en la carrera séptima, carrera décima, en el año de mayor correría política de Camilo Torres, que fue el 65, fue el año de su gira nacional del Frente Unido, en el que estuvo prácticamente en todo el país, llenando plazas en todas partes. Este retrato está en la exposición, que algunos de ustedes de pronto vieron. Tiene mal la fecha, dice 1967, imposible. Ya por entonces Camilo Torres llevaba 1 año y medio muerto. Lo que sí es muy posible es que Hernán Díaz la haya tirado en el 67, pero es muy posiblemente es un retrato del 64 o 65. Me parece una foto hermosa, que de alguna manera captura la profundidad, la complejidad de semejante personaje. Bien, una vez más, este es el espacio. Este es el espacio. Y aquí hay un muy buen resumen gráfico de la acción y de la interacción entre Camilo Torres y el movimiento estudiantil. No creo que hubiera podido haber una figura como Camilo Torres Restrepo si no se hubiera nutrido del movimiento estudiantil del momento. Camilo Torres Restrepo no era solamente una emanación de la Universidad Nacional, no solo por ser fundador o cofundador con Orlando Fassborda y otros de la Facultad de Sociología, o no solamente por ser docente, o no solamente por haber sido también capellán, sino por haberse convertido en representante de un anhelo que venía esencialmente del movimiento estudiantil. Ustedes lo ven aquí en Medellín, con estos carteles que dicen "estamos presos con el padre Camilo". Fue una foto, hay una variante en la que está haciendo la B de Victoria, que anda por ahí, aquí está, que fue uno de los íconos del momento. Realmente fue la subida al palco del movimiento estudiantil a nivel nacional. Por primera vez en los estamentos políticos del desarrollo de las fuerzas en Colombia, el estudiantado se convertía en un actor decisorio. Eso ocurrió, entre otras cosas, por la visibilidad que le dio un dirigente como Camilo Torres Restrepo. Bien, esto también es el diario El Espacio. Espero hacer la revolución con el 85% de los colombianos. Sueña despierto con una revolución sin paredón, pero el paredón podría ser un mal necesario. Una aclaración importante. Una vez más, aquí está la foto extraída de un diario de la época, en que realmente se nota que Camilo Torres estaba realmente del mismo lado de la cerca con relación al estudiantado. Es una foto altamente simbólica y que de alguna manera prefiguraba lo que iba a acontecer. Luego, cuando el movimiento comenzó a trascender el campus, comenzaron los problemas, comenzaron los enfrentamientos. Tanto fue así que uno de los números de Frente Unido tuvo que ser dedicado a la denuncia del acoso por parte de la policía a las manifestaciones del Frente Unido del Pueblo.
que se los recuerdo, llenó varias veces la Plaza de Bolívar, es decir, no estamos hablando de una manifestación marginal. Para que hagamos un poco comparaciones interesantes, cuando Álvaro Uribe Vélez cerró su campaña para la reelección en el 2010, no llenó ni la mitad de la plaza. Yo estaba ahí, puedo decirlo con conocimiento de causa, y a pesar de ello, todos los planos que salieron en los dos grandes noticieros eran tan cerrados que no permitían justamente captar ese pequeñito detalle. Es decir, ni siquiera con todo el poder, ni siquiera con todo el dinero en el bolsillo, el señor era capaz de llenar una plaza. Estas fotos son bastante dicientes y aquí ven al presidente de entonces, Guillermo León Valencia. Hasta que llega obviamente el momento que nadie esperaba, muerto Camilo Torres. Una vez más es muy interesante que haya sido el diario El Espacio. La noticia salió en El Tiempo y en El Espectador 2 días después. En El Tiempo y El Espectador salió en el 18 de febrero. Se acordarán que El Espectador dice como subtítulo Diario de la Mañana, en cambio El Espacio era vespertino. Razón por la cual pudo sacar un extra con la noticia antes de la confirmación oficial. Fue el único diario de circulación nacional que sacó la noticia sin confirmar muerto Camilo Torres. Esta es la foto del 18 de febrero del 66 del Espectador. Curioso este detalle, no me había dado cuenta como una persona que supuestamente es muerta en combate tiene el ojo negro. El Espacio la reproduce, ahí ya tenían la guerra montada por la venta. Diego León Giraldo también hizo una película muy importante que se llama Camilo Torres Restrepo, de 1966, y salió a filmar ese mismo 15 de febrero. Y hay una imagen muy diciente de un sacerdote con sotana leyendo el extra del Espacio que titulaba en rojo y negro, bastante provocador, muerto Camilo Torres. La figura del día, esta es la página 9 del Espectador, como si fuera una cuestión de figuración diaria. La figura del día. ¿Sí ven? Ahí está, El Espectador Diario de la Mañana. Conmoción en Bogotá, este es El Espectador. Al día siguiente, 16 de febrero, los estudiantes, esencialmente de la Universidad Nacional, pero también del Externado y de otras universidades, organizaron una marcha de entierro simbólico desde el campus de la 26 hasta el cementerio central. Esas imágenes también hacen parte del documental de Diego León Giraldo que fue presentado en la Facultad de Sociología el 10 de abril, 2 días después de haber filmado los acontecimientos del Policarpa Salabarrieta. Aquí está la foto que les mostré, pero extrañamente parece oscura. Ustedes se dieron cuenta que es una toma diurna. En fin, la prensa. Camilo, te vengaremos. Esta es la entrada de la Universidad Nacional en la 30 con 45. Esta también es una foto del diario El Espacio. Le dedicó 12 páginas al acontecimiento. 12 páginas. El Espectador solamente la portada y la figura del día. Y El Tiempo ni hablar. Camilo, te vengaremos. Esta era la forma en que se entraba y se salía del campus en aquel entonces, antes de la transformación que todos ustedes conocen. Bien, uno de los aspectos aledaños a esa muerte, el viacrucis de Camilo con el cardenal Concha, pero me parece exótico por lo demás que un problema de fondo, que es el que hay detrás de este titular, que es el de la teología de la liberación versus
la iglesia ligada al poder lo esté tratando un medio como el diario El Espacio. Y el contenido del artículo es todavía más sorprendente. Si les quedó la curiosidad, ahí está la hemeroteca en el segundo piso. Aquí está la fecha, viernes 18 de febrero del 66. Esto es muy interesante. La foto que ustedes vieron en la portada del Espectador la tomó un corresponsal de Barranca Bermeja que se llama Guillermo Joya. El tipo lo contrató el DAS para fotografiar a todos los muertos en combate. Y la foto la filtró y se la vendió al Espectador. Y por eso Valencia Tovar, ¿cierto?, que en ese entonces era el jefe de la Quinta Brigada con sede en Barranca, lo mandó a detener, lo torturó, ¿cierto?, durante 2 días para sacarle la información de quién le había dicho que Camilo Torres estaba en la morgue, porque todavía no habían confirmado la noticia. Eso se llama libertad de expresión, ¿cierto? Tanto fue así que en El Espectador, porque el tipo era corresponsal del Espectador, el gremio de los reporteros gráficos tuvieron que sacar una nota de protesta, ¿cierto? Al tipo lo detuvieron y lo torturaron para sacarle esa información. Un misterio, la foto de Camilo Torres muerto. Bueno, este tipo de cosas ya son como el gallinero, pero pues es El Espacio después de todo. Alternativa 10 años después, Camilo vive. Es exactamente la misma foto del afiche que escogió el Teatro La Candelaria para promocionar su obra teatral que inauguran este 8 de julio. En el Teatro La Candelaria el 8 de julio se lanza la obra sobre Camilo Torres Restrepo. Así que, señores, si no han comprado la boleta, apúrense porque solamente va a estar en cartelera 2 semanas. Uno de los detalles interesantes, si leyeron Semana, es que varios actores representan varios momentos diferentes de la vida de Camilo Torres. Una vez más, el posicionamiento de Camilo con relación a las elecciones, que también fue uno de los temas álgidos de la organización del movimiento político en los años 70, vamos o no vamos, y si vamos, ¿a quién representamos? ¿Estamos haciendo el juego no al establecimiento, al copar este espacio? Fue uno de los debates intestinos de la izquierda durante los años 60 y 70, la participación política en elecciones. Bien, todos ustedes conocen esta película, Camilo el cura guerrillero de Francisco Norden, que tiene 2 versiones. La que ustedes pueden encontrar en YouTube dura 58 minutos, pero la versión real dura 1 hora y media. La película fue muy mal recibida por el estudiantado, muy mal recibida por las capas medias urbanas, es decir, la gente que iba a los teatros. Es más, los más cinéfilos entre ustedes habrán leído el artículo que hicieron Carlos Mayolo y Ramiro Arbeláez en Ojo al Cine, la revista del Cineclub de Cali en los años 70, en los que denuncian la película y en los que hablan del incendio del Teatro de Cali donde se presentó. En Cali hubo, digamos, una alebrestación pública porque la gente estaba tan encabronada por el contenido de la película, por el tratamiento que Francisco Norden estaba haciendo del personaje, que incendiaron el teatro. En 1974 fue esto, el Camilo de Norden. Aquí lo vieron, en Bogotá lo vieron en el Coliseo, que era en la 7ª con 28. ¿El Coliseo? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. El Alfa sí no sé dónde era. Les quedo debiendo el dato. Bien. Ahora sí, pasamos de la figura al movimiento estudiantil. En 1967, junio, hubo alza del transporte. Puede parecer anodino, pero una diferencia de 10 o 15% en el transporte siempre ha sido significativa para los estudiantes. Entonces, hubo algunos desmanes en la ciudad, pero en la universidad esos desmanes se multiplicaron por 10, por 15, por 20. Ocupada la Universidad Nacional, creo que ya era presidente Lleras,
¿67? Sí, ¿no? Y al lado de eso pone acá completa normalidad de servicio de buses, tal vez en el servicio de buses, pero la protesta que hubo alrededor del alza en el transporte en la Universidad Nacional dio pie para que el cineasta Carlos Álvarez, a través del tratamiento fotográfico del espectador del tiempo y del espacio, hiciera su primera obra cinematográfica que se llamó Asalto, que sacó en 1968 y que dura más o menos 10 minutos, basado en este tipo de cubrimiento de este acontecimiento, que fue las primeras veces en que metieron tanques a la Universidad Nacional. Bien, este es otro acontecimiento muy importante por dos razones. En mayo de 1969 visitó Colombia Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller no solamente era gobernador del estado de Nueva York, era también miembro de la familia más poderosa de este planeta. Y además era precandidato del Partido Republicano a las primarias para la elección de candidato presidencial. Y esta gente, digamos, es tan cerrada la banda que ni siquiera teniendo la chequera más grande del mundo pudo evitar el hecho de que no lo postularon por ser divorciado. El tipo perdió la postulación por un problema moral, siendo el representante del poder económico por excelencia de Estados Unidos, que es la industria petrolera, ¿cierto? La familia Rockefeller obviamente es dueña de la Standard Oil. Y cuando el señor vino, causó desmanes en toda América Latina. Y los desmanes iban país por país. Aquí llegó de Venezuela. Los estudiantes venezolanos salieron en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, en Barquisimeto, obviamente en Mérida, que era una ciudad estudiantil por excelencia. Todo el mundo manifestó en contra de la venida de Nelson Rockefeller a América Latina. Estuvo en toda América Latina. Estas son imágenes de insurrección urbana por la visita del señor a Bogotá. Y también hubo incidentes en Barranquilla, en Cali, en Montería y en otras ciudades. Mar de Piedra, esto no es la Intifada y esta no es la Banda de Gaza. Esto es Bogotá. Otra escena más. Esta foto me parece muy interesante. Este es El Espectador. Todas estas fotos son del Espectador por visita de Nelson Rockefeller. Lo que me parece muy curioso es que por estos mismos días fue asesinado en Bogotá Rómulo Carvalho. Rómulo Carvalho, que era dirigente estudiantil y que estaba vinculado en ese entonces con el ELN. Apareció muerto, muy posiblemente ejecutado por organismos de seguridad del Estado, y Alberto Mejía, cineasta de aquel entonces, le dedicó una película que se llama Carvalho, que sacó en 1969, gracias a la cual se pudo desarrollar un debate sobre realmente quién había asesinado a este estudiante. Rómulo Carvalho, estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional. Esto fue en 1969, fue más o menos por los mismos días. Y la muerte de Rómulo Carvalho no salió en ningún diario. Ningún diario la registró. Tuvo que ir Alberto Mejía a la morgue y filmarlo en la morgue para que se convirtiera sujeto de debate. Bien, esto también es del despliegue policial por lo de Nelson Rockefeller, con unas muy cómodas mochilas. Todavía las tortugas ninja del SMAT no existían. Y como después, y como siempre, en el movimiento estudiantil hay ciclos de agitación y ciclos de calma. Renace calma estudiantil, pero es una calma simplemente aparente, porque pocos días después, ahora, con relación a la cuestión de las residencias universitarias, la fuerza pública asumió control de la universidad una vez más. Diario de la Mañana, o sea que esto es El Espectador. Si se dan cuenta, este es el Centro Nariño.
Estos edificios todavía son de la Universidad Nacional, creo que ahí están los pasantes extranjeros, todavía viven ahí. Los que vienen a hacer cooperación internacional viven ahí todavía, ¿no? En el Antonio Nariño hay una parte que es la parte norte del Antonio Nariño que pertenece a la Universidad Nacional. Siguiente, porfa. Bien, hubo un acontecimiento muy importante, que fue el del 28 de febrero de 1970. Por primera vez las universidades privadas salían a la calle en apoyo a la educación pública. Habían cerrado la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Y el Externado, los Andes, la Tadeo y muchas otras universidades privadas, en Medellín no sé quién manifestó, fue muy fuerte en Bogotá y también fue muy fuerte en Cali. Las universidades privadas se movilizaron en pro de la educación pública. Primera vez que había convergencia entre la libre, por supuesto, entre los estudiantes de las universidades privadas y de las universidades públicas por un mismo objetivo. 28 de febrero de 1970 fue una manifestación colosal, pacífica, muy bien organizada y sin embargo no pudo evitarse la provocación y los desmanes. El hecho de que se queme un muñeco no quiere decir que una manifestación no sea pacífica. De hecho, Alberto Mejía, el mismo cineasta que hizo Carvalho, hizo también una película que se llama 28 de febrero de 1970, que es el registro a nivel nacional de esta jornada que fue muy importante. Los que quieran profundizar en el tema pueden leer, entre otros, a Daniel Pecón, 4 décadas de política colombiana, le dedica como 4 o 5 páginas al análisis del movimiento estudiantil. ¿Y por qué es importante? Es importante porque es 1970 y porque es febrero, estamos a 2 meses de las elecciones. Los estudiantes se convirtieron en protagonistas absolutos del sprint final de lo que iba a ocurrir con las elecciones en las que finalmente, en teoría, ganó Pastrana, Borrero. Una vez más, aquí, los estudiantes llegaron a la universidad, a la Plaza Bolívar y se sentaron, ocuparon pacíficamente la plaza. Concentración estudiantil contra el cierre de la Universidad Nacional. De no creer, ¿eh? Señores, ríense, pero el ministro Botero de Álvaro Uribe I, de Comercio Exterior, fue uno de los líderes estudiantiles del MOIR durante el paro y el cierre de la Universidad Nacional en los años 70. ¿Cierto? O sea, sí. Paro de 24 horas en la Universidad de los Andes, no es actualidad panamericana, es real, es real. Éxodo de estudiantes de la Universidad Nacional, negado paro en la Javeriana. Acuérdense que Carlos Pizarro, antes de ingresar al M19, estaba en la Javeriana con otros. Sigue, porfa. Aquí está. El rector explica la clausura del semestre. El cierre era la única posibilidad. Decanos. Y aquí una vez más, fíjense, la gente en una actitud completamente pacífica. Al parecer había algunos puntos de desacuerdo con los profesores de la Universidad Nacional. También hubo paro en la Tadeo. Fuera la bota militar de la Tadeo. Y pensar que ahora es rectora de esa universidad Cecilia María Vélez. Ave María. La distrital también. Cerraron la Ortúa, ya desde entonces. Allanada la Ortúa. Y en esta jornada participaron los habitantes del barrio Policarpa Salabarrieta. Y circula por YouTube un videíto de 10 minutos en que los habitantes del barrio narran cómo abrieron un boquete en una casa para pasarle alimentos e insumos a los trabajadores de la salud que estaban haciendo el paro en el hospital para que pudieran mantenerse en el paro. Y tuvieron que inventar una boda para que no fuera extraño la llegada de comida y de insumos a la casa.
y tuvieron que invitar a la policía a la boda para que les creyera. Fue una de esas jornadas de solidaridad, barrio, sector sindical, que hicieron la historia de esta ciudad. ¿Cómo se llama el video? Matrimonio solidario. Eso. Muy interesante. Creo que salió en Canal Capital, si no estoy mal. Fue realizado por algún programa Canal Capital. En todo caso es maravilloso porque además reproducen la boda y le dan, digamos, la palabra a todas las protagonistas, porque fue básicamente una jornada de mujeres. Paro Nacional de los Estudiantes. Aquí está la lista de los estudiantes asesinados, con nombres y apellidos y fechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y después dicen que la Comisión de la Verdad no va a servir para nada. Sigamos. Obviamente no hay movimiento estudiantil sin grafiti. Esto fue cuando decidieron cercar la Universidad Nacional, que estuvo abierta durante decenas de años. Solo hasta la mitad de los 70s decidieron cercarla. Entonces le decían el gallinero ilustrado. Aquí está. Abajo el gallinero ilustrado. Y ahora con la malla pretenden el silencio y el hombre no calla. Sí, no puede haber movimiento estudiantil sin grafiti, eso es imposible. Bien, una vez más, territorio ocupado, el control en las entradas y las salidas. Esto es una escena que ustedes han visto 55,000 veces, pero al mismo tiempo las asambleas, las clases, las protestas, la invasión. Esto sí no es invasión, esto es cumplir la Constitución y la ley. También en la UIS, en la U de Nariño, en fin, toda la universidad pública movilizada a nivel nacional. Una batalla más, esta parece ser, si no estoy mal, el actual edificio de diseño de la Universidad Nacional, o las que en ese entonces eran las residencias universitarias, también había dentro del campus, de Torre de Marfil a Torre de Babel. Quise terminar con una escena muy fuerte, muy característica de los 60, 70. La UM colorín colorado. Creo que esta imagen lo dice todo. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Listo. No, ya vamos llegando a Pénjamo. Si no hay movimiento estudiantil sin grafiti, no puede haber participación política sin afiches. Y muchos fotógrafos se dieron a la tarea de registrar todo ese juego irónico representante de un momento a través de esta mirada del artista, como esta foto que tal vez es de Jaime Ardila, pero puede que me equivoque, que sale en el libro de Santiago Rueda sobre la historia de la fotografía en Colombia en la década del 70, que publicó la Universidad de los Andes en el 2014 y que está aquí en esta biblioteca. Las capas de la memoria, ¿cierto? Cómo rasgando las cosas se van transformando. Este fue el estado de sitio declarado después del intento fallido de deserción de Sendales en 1961, pero fue la constante durante las 2 décadas y también durante el 80, tal vez hasta la llegada de Belisario. El estado de sitio permanente. Este es el semanario Frente Unido de Camilo Torres, también denunciando el estado de sitio, y obviamente ¿quién rompe el estado de sitio? Pues los estudiantes. Aquí hay toda una serie de escenas también,
muy interesantes de toda una jornada. Y una vez más, la cuestión de las mayorías, la cuestión de las nuevas expresiones políticas y todos los espacios cerrados por una estructura política como la del Frente Nacional. Llegamos a las elecciones de 1970, que son de alguna manera la cristalización de la ausencia de derechos políticos en este país y muy especialmente en esta época. Sobre esto les recomiendo la película de Carlos Álvarez, ¿Qué es la democracia?, de 1971. Creo que el Espejo de Canal Capital hizo un especial, Carlos Álvarez, que está en YouTube. El buen Felipe Moreno lo sacó hace algún tiempo y ahí hay unas entrevistas muy interesantes con Carlos Álvarez. ¿Qué es la democracia? Se basa no solamente, pero en parte, en el registro documental de las jornadas de protesta del 20 y 21 de abril de 1970, después de las elecciones del domingo 19 de abril, que luego, ustedes ya lo saben todos, le daría nombre a uno de los movimientos armados que hubo en esta época. 22.490 votos, ventaja de Pastrana. Pero ¿en qué es la democracia de Carlos Álvarez? Sale la versión del Tiempo y El Espectador que tuvieron que retirar dándole la victoria a Rojas Pinilla. Después de la intervención radial del ministro de Gobierno de Lleras, ¿no? Claro, Lleras le estaba entregando a Pastrana. Exacto, era la dinámica del Frente Nacional. Ustedes ven claramente aquí a la policía militar en formación de ataque y a los manifestantes, esencialmente de la ANAPO y esencialmente de lo que en esa época se llamaba la corriente socialista de la ANAPO, de la cual salió el M-19. Entre otros dirigentes de esa época ya estaban ahí Almarales, que después dirigió la toma del Palacio de Justicia, estaba Eber Bustamante, que después se pasó al gobierno de Álvaro Uribe, en fin, toda una serie de personas estaban ya ahí en ese momento en la corriente socialista de la ANAPO. Esta foto es fenomenal, no entiendo cómo es del tiempo, pero creo que captura el dramatismo del momento. Es una foto impresionante, es más, parece un fotograma, no una foto. La idea de movimiento, la idea de dramatismo por la presencia de caballos, las actitudes de los manifestantes, es realmente un material muy valioso. Estas mismas manifestaciones tienen lugar al mismo tiempo que ya todo está cocinado. Pastrana consolidó su victoria. Aquí están de hecho los votos. Pastrana 1.500.000 y tantas, Rojas 1.521.000, o sea por 50.000 votos. ¿Ya? Ya. Betancur y Zurdis, es decir, el Partido Conservador tenía 3 candidatos y a pesar de eso ganó 4, porque Rojas también es conservador en el fondo. Zurdis, Betancur, Pastrana y Rojas. Zurdis era un señor de la costa. Víctimas de los rojistas. Me gusta mucho el título del Tiempo. Víctimas de los rojistas. O sea, yo no veo las víctimas. Hay 3 policías al lado de un man acostado. O sea, ¿la policía es rojista o qué? No entiendo. En los desmanes una pobre viejecita. Esta es una foto del Espectador. Bien, el decreto 1533 era el decreto de funcionamiento de los partidos políticos. Era una de las piezas claves del estado de sitio y de alguna manera de la contención de la participación política de distintos sectores en el debate nacional. Obviamente, las discusiones que comienzan siendo una cuestión privada terminan ejerciéndose en el espacio público de formas cada vez más reprimidas.
Este fue uno de los partidos o de las alianzas de entonces. Hubo realmente dos grandes movimientos en ese momento. Este fue el primero, la UNO, Unión Nacional de Oposición, que fue la unión de varios sectores de izquierda. Estaba la NAPO, estaba el MOIR, estaba el Partido Comunista, estaba algunos sectores de la Cuarta Internacional, no todos. En fin, había otros movimientos, y la UNO presentó candidato en el 70 y también presentó candidato en el 74 y en el 78, obviamente sin mucha fortuna. Fue el polo democrático alternativo de la época, y las dos fuerzas motrices de ese movimiento eran el PSC y el MOIR, que en este momento no logran ponerse de acuerdo nuevamente. Esta foto es de Jorge Silva y sale en el libro de Santiago Rueda de Historia de la Fotografía en Colombia en la década de los 70. Esa foto es muy interesante, es de Jairo Ardila. Todos reconocieron el monumento a San Martín en la 32 con séptima décima, completamente empapelado por propaganda de la época, y si no estoy mal, creo que es de Jaime Upegui, que era concejal, candidato al consejo por la UNO en Bogotá. Jaime Upegui, que fue uno de los grandes dirigentes de la Central Nacional Pro Vivienda, que fue la gestora de barrios como el Policarpa de la Barrieta, entre otros. Mario Upegui, sí, perdón, que murió recientemente. Otra expresión fotografiada por Jairo Ardila de listas electorales tapando un afiche político presumiblemente de Mariano Ospina Pérez, con información electoral de mesas o de hojas electorales, en fin. Es la mirada del artista. Esta foto es de Jorge Silva, aparece en un libro que sacó el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que se llama La Ciudad Silenciada, Marta Rodríguez, Jorge Silva. Esta manifestación es la llegada de la ANUC a su Congreso Nacional a Bogotá en 1975. También fue registrada por Jorge Silva y Marta Rodríguez en Campesinos, el documental de 1975, que hicieron del 70 al 75. La ANUC llenó la Plaza de Bolívar, y me pareció interesante ver cómo otros movimientos sociales, como el movimiento indígena y campesino, también tenían protagonismo urbano en ciudades como Bogotá, obviamente bajo la atenta mirada de las fuerzas del orden. Estas son las columnas del Congreso, ya las habrán reconocido, el antiguo Palacio de Justicia. Bien, ¿estos quiénes son? Álvaro Gómez y Mariano Ospina Pérez. Aquí se nota el pelito negro medio calvito, y aquí el pelito blanco medio calvito, Ospina. Y la nariz aguilucha y aguilucha son ellos. Triunfaremos. 1974. Esa también la perdió. Esta foto es maravillosa. Es de Camilo Lleras. Resume todas las tensiones del momento. Está en la exposición actual y se llama Triángulo Prohibido. Entonces hay múltiples triángulos prohibidos. Está el de esta buena mujer que está cagada de la risa, ¿cierto? Ante el asedio gentil, seguramente los piropos de estos dos hombres armados, generando un triángulo, otro triángulo, y el de la película que está pasando en el cine, que genera a su vez un triángulo entre estos tres elementos, que es absolutamente maravilloso. Ese tipo de chispas solo las puede tener un artista. Ese tipo de miradas sobre el ambiente de la época solo la puede capturar un artista, y me parece que resume fenomenalmente lo que estaba pasando en el momento. Ok, presencia militar, pero ¿qué podemos hacer? Reírnos. Una escena callejera más. Estas fotos también son de Jorge Silva. Este es el lado menos risueño y menos amable del estado de sitio. Las requisas, las detenciones arbitrarias,
como esta también. Estas eran escenas cotidianas en los 70s, 80s. Esta foto también es de Jorge Silva, la presencia policial frente a una manifestación del PC en la carrera séptima. Esta es la iglesia de las Nieves, de las Nieves, ¿no? El Hotel Italia, o sea, esta es la calle 20 con séptima. Seguramente ese es el edificio de la ETV. Jorge Silva también, otra manifestación callejera y otra escena entre fuerzas del orden y una manifestante o una habitante urbana. Esta foto es muy interesante, me hace pensar también en otra película de Carlos Álvarez que se llama Colombia 70, en la cual Carlos Álvarez fotografía a una habitante de la calle, a una anciana que vive enfrente del edificio de la Kodak, en la calle 19 abajo de la carrera séptima. Totalmente abandonada, totalmente olvidada, la olvidada de las olvidadas. Y la combina con una publicidad de Kodak de momentos felices en una familia de clase media que está fotografiando un cumpleaños. Entonces, me parece muy interesante que aquello para que lo que se creó esto, que fue para registrar las escenas íntimas, familiares en el espacio privado, finalmente sirva también para denunciar lo que pasa en el espacio público. Hay ahí, digamos, una reflexión sobre la relación entre poder y técnica, que está muy presente en analistas o en teóricos como Walter Benjamin, desde mucho tiempo atrás. Esta foto también es de Jorge Silva y con un poquito de imaginación uno podría prolongar aquí el palito y sería Viscos Paro, ¿cierto? Exactamente la misma actitud de las manifestaciones del 20 y 21 de abril de 1970. Y bueno, esta foto que es de alguna manera la antítesis de la que vimos de la mujer sonriente frente al tanque, una mirada que también le dice todo. Esta también es una foto de Jorge Silva. Esta manifestación es en la calle 26, enfrente al que en ese momento era el puente de acceso a la Universidad Nacional. Pues ya que somos blancos, pues entonces hagámoslo claro y tiren el blanco. Esta foto también es de Jorge Silva, mucho más dramática, por supuesto. Esto solo lo puede hacer la revista alternativa El Turbosaurio. Este es Belisario y este es Turbay con las bocas del otro, el turbosaurio, una mala bestia. Candidato único del sistema. Por supuesto, nadie creía el hecho de que la participación de los dos componentes del Frente Nacional fueran a resolver las tensiones que se estaban desarrollando en la no participación en política de las grandes masas en Colombia. Y este título bastante lúcido de la revista alternativa, reelegido el estado de sitio. Bien, vamos a concluir obviamente con el paro nacional y aquí volvemos al lugar donde despegamos el viaje, que son los barrios. El gran protagonista del paro nacional del 18 de septiembre de 1977 fueron los barrios populares. Los que quieran ahondar un poco en el tema, les recomiendo el libro de Arturo Alape, ¿cierto? Un día de septiembre, jornadas del paro nacional de 18 de septiembre del 77. ¿No? Un paro de verdad. Y ustedes aquí ven conatos de rebelión. Yo me acuerdo del paro y tenía 6 años. Fue realmente una jornada casi insurreccional. Fue realmente un momento de empoderamiento
de los movimientos sociales en la urbe. Y para decirlo como fue, la fuerza del orden estaba casi desbordada. Tanto que López tuvo que salir en la televisión, y este título de aquí me parece una berraquera: López Portavoz sacándose el clavo. Aquí tiene una puntilla de las que la gente tiraba en las calles para evitar que los carros salieran. Por eso los carros salían con escobas, costales, pedazos de matorrales, para de alguna manera ir esquivando la presencia de proyectiles en las avenidas, pero ¿qué va? Y aquí están las armas. Bogotá, paro es paro. Y por favor, comparen esto con la primera intifada del 88. Por favor, comparen esto y la actitud de la gente. De todas formas, la gente conserva de alguna manera la calma, pero realmente la confrontación fue brutal y terriblemente muy bien organizada. El protagonista, los barrios populares. Una vez más, aquí está. Y el argumento fundamental de la participación barrial es la carestía. No son banderas ideológicas, no son consignas de agitadores extranjeros, es lo que más afecta la vida de los hogares, la carestía de la canasta básica. En momentos de mayor exportación y de mayor flujo de dólares, porque nunca entró tanto dinero a Colombia por ventanilla siniestra como en ese momento. En un momento en el que el blanqueo de capitales todavía no era un crimen, ni un delito, ¿cierto? Jorge Silva, esta foto también sale en el libro de Santiago Rojas sobre la fotografía de los 70s en Colombia. Obreros y estudiantes unidos, venceremos. Y las escenas de confrontación urbana, el que no acataba la orden de no salir, a piedra. Aquí está, por ejemplo. Esta otra, muy interesante, acaba de haber una huelga en Postobón Lux, y aquí está. O sea, realmente la gente se tomó las calles. Al lado de las fábricas, rumbo al trabajo. Estas, señores, fueron algunas imágenes de los movimientos sociales y su protagonismo en Bogotá en los 60s y 70s. Muchas gracias. Entonces, para los que estén interesados en ahondar en el tema, estos son algunas de las fuentes. Bogotá vuela al pasado, que fueron las fotografías que vimos al inicio, el diario El Espacio, el libro de Arturo Alape, el diario El Espectador, el diario El Tiempo. Roel Jansen, Vivienda y Luchas Populares en Bogotá. María Eugenia Naranjo, barrio Policarpa, Salabarrieta, 50 años. Daniel Pecó, 4 décadas de política colombiana. Julián Petit y Ana María Cifuentes, La ciudad silenciada, Marta Rodríguez, Jorge Silva. 5 años de revista alternativa, Santiago Rueda, fotografía en Colombia en la década del 70. Semanario Frente Unido. Alfonso Torres, este libro es muy interesante, La ciudad en la sombra, barrios y luchas populares en Bogotá, del CINEP. Y este otro de la Universidad Nacional, de Carlos Alberto Torres, Ciudad Informal Colombiana, barrios construidos por la gente. Y estos dos que salieron bajo la alcaldía de Peñalosa, algo bueno tenía que hacer. Bogotá, Historia Común. Hay historias muy interesantes de muchos barrios, entre ellos San Vicente Ferrer, Policarpa, Salabarrieta y muchos otros. Entonces, muchas gracias por su presencia y abrimos con preguntas para aquellos que quieran tomar el micrófono que anda por ahí. ¿Aló? Bueno, ante todo, muchas gracias a Sergio Becerra por este rescate que hace de nuestros fondos de hemeroteca, que es muy interesante para que ustedes puedan estudiar la historia del siglo XX. Les recuerdo que para cada pregunta, por favor, solicitar el micrófono. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues muchísimas gracias. Es sobre todo pues un comentario que parece bastante interesante, digamos, rescatar estos elementos en este momento donde sigue siendo el tema de los bienes de consumo colectivo un escenario pues aglutinador de las luchas sociales que se siguen desarrollando, y un poco en ese sentido quería aprovechar el espacio para invitar en junio del 26 al 27, este fin de semana, en el Hospital San Juan de Dios se va a desarrollar la Cumbre Popular Urbana, que tiene la intención de articular todas esas expresiones del movimiento social urbano que se ha empezado a tejer pues en Bogotá ya hace, pues históricamente tiene sus raíces, y que pues sería interesante que pudiéramos participar todos de este, que va a ser un espacio abierto y pues donde se intentará consolidar un poco una mirada, una proyección de la ciudad pues desde la perspectiva de las organizaciones sociales y el movimiento social urbano. Pues ya viste que gran parte de lo que yo mostré se hizo en defensa de lo público, ya fuera la educación o ya fuera la salud, ¿cierto? Entonces, pues, gracias por tu invitación. De 9 a 5 de la tarde, 26 y 27 en el Hospital San Juan de Dios. Bueno, muchas gracias. Creo yo que a nivel de movimientos sociales hay algo que pues se ha analizado en medida, pero no como con la fuerza que debería tener. Y es que, por ejemplo, estos sacerdotes junto a Camilo, que son antecedentes realmente de la teología de la liberación como nosotros la conocemos, porque no se daba la teología de la liberación en ese momento como tal, sino que son una manera de comprender, de prefigurar más bien de alguna manera lo que iba a ser la teología de la liberación. No solo en el caso de Camilo tuvo fuerza, o sea, el movimiento Golconda, por ejemplo, en los curas de Medellín, este libro de Izaza y esta otra mujer, se me olvidó, de Medellín Rojo 1968, es precisamente como la construcción de movimiento, la construcción de barrios populares, sobre basureros, por ejemplo, ¿sí? Lo que en ese momento eran los tiraderos de basura y que se volvieron a su vez barrios, es la manera de acentuar la lucha de estos sacerdotes. No es una apología de la Iglesia Católica ni mucho menos, sino al contrario, es la reivindicación de esos movimientos nacidos de sacerdotes que decidieron salirse de un esquema y que curiosamente a partir, por ejemplo, de la imagen del graffiti también se dan en este mismo texto. En el caso de Bogotá, junto a Camilo, y bueno, posterior a Camilo, nace la Unión Parroquial del Sur, de lo que también se ha hablado muy poco, como que se ha rescatado muy poco. Especialmente estos curas que también a nivel de Bogotá fundan barrios obreros, y que es de donde nacen este tipo de luchas y que no ha sido registrado de alguna manera. Pues mira, como ese era un tema tan amplio, yo lo quiero proponer para otra charla específica sobre eso, sobre la incidencia de la curia alterna u oficial en los barrios populares, porque la construcción de territorio con relación a la iglesia, oficial o no, en una ciudad como Bogotá es absolutamente definitiva en los barrios populares, definitiva. Y entonces preferí dejarla de lado con todas las expresiones de la religiosidad en esta ciudad para hacer una charla aparte, porque amerita eso, como amerita también una charla aparte el empoderamiento de la juventud en la ciudad, a partir de los 60s y del movimiento hippie, de ahí en adelante, ¿cierto? Muy fotografiado por personas como Jorge Silva, por ejemplo. Encontré un noticiero del concierto por la paz de febrero de 1971 en el Parque Nacional, que fue uno de los conciertos hippies de referencia en Colombia, obviamente con lo que pasó en Ancón, que fue cubierto por las noticias, y que Diego León Giraldo hizo un documental que se llama El Desconcierto de Ancón. Ameritan un análisis aparte. Por eso yo dije que iban a ser puntadas de algunos movimientos representativos del ejercicio del empoderamiento social en Bogotá, porque quería hacer una cadena entre llegar del campo a la ciudad, construir una vivienda, encontrar trabajo, mandar a los hijos al estudio, participar políticamente y volver al barrio. Era el guión que me propuse, porque en 1 hora y 20 era imposible, ¿cierto?, abarcar 2 décadas que además tenían una iconografía tan absolutamente desbordante, además con la presencia del movimiento artístico, que también era muy importante, que dejé de lado, ¿cierto?
el movimiento teatral, el nuevo teatro colombiano, Carlos José Reyes, Santiago García, el Teatro La Candelaria, el TPB, el Teatro El Búho, todo eso que estaba pasando ya desde fines de los 50, lo tuve que dejar de lado, tuve que hacer escogencias que siempre son odiosas, pero entonces los invito a que estén pendientes de la web del Banco de la República, porque tarde o temprano esas dos charlas se harán y van a ver, va a haber mucho material. Pequeña, ¿cómo decirlo? Anécdota personal. Me operaron en la clínica San Rafael hace un par de meses. Y desde mi ventana yo veía la perspectiva del barrio San Cristóbal de 1965 de estas fotografías. Y tuve suficiente tiempo para hablar con las enfermeras que me explicaron el proceso de construcción de ese hospital hace 80 y pico de años a punta de donaciones casa por casa. Ese hospital no lo hizo Ardila Lule ni lo hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo. Lo hicieron todos los vecinos de los barrios surorientales de Bogotá. Y los curas se demoraron 25 años recogiendo plata hasta que hicieron el hospital. Por eso te digo que la incidencia de la iglesia y de la curia en los barrios populares de Bogotá es profunda. Y hay que entenderla en todo su contexto. En la educación, en el aspecto parroquial, en el aspecto barrial, eran dueños hasta de salas de cine. Tenían su propio circuito de distribución de salas de cine. Entonces es una presencia tan absolutamente constructora de territorio que amerita un análisis aparte. Entonces me disculpas por haber dejado eso. Creo que tenemos que entregar la sala, tal vez una última. Pero buenas tardes, a manera como de cierre, me parece importantísimo resaltar pues como esa influencia pues del amor eficaz enmarcada pues en Camilo Torres en toda esa serie de fotografías y elementos importantes de Jorge Silva y Marta Rodríguez. Específicamente cuando pues, él llega pues, de la Sorbona, luego de haber escrito su obra de Lovaina, y escribe La proletarización de Bogotá, sí, como la tesis. Correcto. Se va de una para los Chircales, sí, y es Marta Rodríguez, uno pues, de sus estudiantes más asiduas. Y de hecho el movimiento se llamaba el MUNIPROC, Movimiento Universitario de Promoción Comunitaria, y fue gracias a que Camilo Torres llevó a Marta Rodríguez a Tunjuelito que Marta Rodríguez hizo Chircales. Cuando salga el libro, cómpralo y lee mi artículo. Es importante entonces el punto final, que es como el inicio, ¿no? La lucha es larga, comencemos ya, que es como lo que propone el movimiento artístico y audiovisual de la época en torno a la dinámica de incorporación a los procesos y contextos sociales que son fundamentales para reconocerlos el día de hoy. Otra anécdota importante para que vean que la iglesia es compleja. A 10 cuadras del Muniproc, en Tunjuelito, a 15 cuadras de donde estaba Camilo Torres con Marta Rodríguez, hay otro barrio que se llama San Vicente Ferrer. Ahí también había un cura, y ese cura no creía que la lucha era larga, ni comenzar ya, ni nunca, ni creía en el empoderamiento comunitario, ni en el amor eficaz. Él creía en la Junta de Acción Comunal, ¿cierto? Y gracias a las donaciones de la AID, de la Agencia del Desarrollo Gringa, dentro del esquema de la Alianza para el Progreso, hicieron el acueducto del barrio y lo inauguraron el mismo año de la masacre del barrio Policarpa Salabarrieta, también en Semana Santa. Esa comparación de esos dos acontecimientos la hago porque son dos formas completamente opuestas de plantear el amor al prójimo en el terreno, ¿cierto? Pero eso va para una charla aparte. No, para la charla sobre la incidencia del movimiento religioso en los barrios populares de esta ciudad, que es impresionante. Muchas gracias y nos vemos pronto.